Muy buenas tardes, les saluda Ruth Chávar Sali Rosas, especialista de matemática de la Oficina de Gestión Pedagógica de la Educación Básica y Técnico-Productiva de la DRE. Del día de hoy estaré participando y modelando este primer webinar sobre el enfoque de las competencias matemáticas junto al especialista de álgebra Gloria Paras Dávila. Bienvenida, Gloria, y gracias por tu participación. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también, estimados directores que hoy están con nosotros en este primer webinar. También un saludo muy especial a nuestros queridos amigos especialistas de la 7 UGEL y a todos nuestros docentes queridos que hoy pueden conectarse. Este ciclo de webinar se va a desarrollar en el marco del desarrollo de las competencias matemáticas. El día de hoy iniciaremos con el primer webinar, el enfoque de las competencias matemáticas, que está enmarcado dentro del currículum nacional y del lineamiento educativo Aprendizajes para la Vida en la estrategia Escuelas de la Confianza. Aquí vamos a desarrollar temáticas como la planificación para el desarrollo de las competencias matemáticas, las TIC en las competencias matemáticas, y el cuarto, quinto y sexto webinar, y el séptimo, sobre las competencias matemáticas como resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de movimiento, forma y localización, y resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y hemos considerado y trascendental la participación activa de ustedes, queridos directivos de las escuelas, porque es importante ustedes como líderes pedagógicos que promuevan en sus instituciones educativas la gestión de actividades para fortalecer las competencias para el desarrollo de las competencias matemáticas de nuestros estudiantes. Justamente este primer webinar está dirigido a ustedes y busca fortalecer sus competencias para desarrollar las competencias matemáticas. Para un desarrollo efectivo de este webinar, esperamos que tengan sus teléfonos silenciados, tener una escucha activa, registrar su asistencia y completar en los enlaces que aparecen, registrar sus datos para hacerles llegar los materiales de este webinar y participar activamente en todo momento. Iniciamos entonces este primer webinar, Enfoque de las competencias matemáticas, que como ya lo hemos mencionado, tiene como propósito fortalecer las competencias profesionales de los directivos en el enfoque del área de las matemáticas en el marco del currículum nacional y el lineamiento educativo regional Aprendizajes para la Vida. ¿Qué producto deseamos? Directivos que monitorean y acompañan a los docentes en aula para el desarrollo de las competencias matemáticas. Esto está enmarcado en el marco del buen desempeño directivo que se aprobó con resolución de Secretaría General 304 el 2014.
que tiene el marco del buen desempeño dos dominios. En este momento abordaremos uno de ellos que está orientado a los procesos pedagógicos para mejorar los aprendizajes. Y para lograr este dominio tenemos dos competencias en las que se busca cómo el líder pedagógico promueve y lidera una comunidad de aprendizajes con y las docentes de su institución basadas en esa colaboración mutua en la que se integran todos los actores con una autoevaluación profesional para la mejora de sus capacidades y la formación continua para mejorar la práctica pedagógica y asegurar, lo más importante, esa calidad y logros de aprendizajes en las instituciones educativas. ¿Qué desempeños tenemos en esta competencia? Gestionan oportunamente la formación continua de los y las docentes para mejorar su desempeño en el logro de aprendizajes. Generar espacios y mecanismos para un trabajo colaborativo, en equipo, en comunidad de aprendizaje entre los docentes y la reflexión tan importante de esas prácticas pedagógicas que contribuyen en la mejora de la enseñanza y el clima escolar. Estimula las iniciativas de los docentes relacionados con la innovación e investigación pedagógica, impulsando la implementación y la sistematización de las mismas. La segunda competencia es gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de las instituciones educativas, a través de un acompañamiento tan importante, pero sistemático, de los y las docentes y la reflexión conjunta sobre la práctica para alcanzar las metas de aprendizaje. ¿Qué desempeños tenemos ahí? El directivo orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de planificación a partir de los lineamientos del Sistema Curricular Nacional y articulado con la propuesta regional. Nosotros tenemos en Lima Metropolitana un lineamiento, el cual es aprendizajes para la vida. En el segundo tenemos propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y de integración y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente para ella. Es decir, debe ser planificaciones contextualizadas, adecuadas, pertinentes a lo que nuestros estudiantes en las instituciones que ustedes lideran están dirigiendo. El siguiente es ese monitoreo constante y permanente y continuo, donde oriente el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso del tiempo efectivo y de materiales educativos, tanto los que puede generar el docente como los que nos brinda el Ministerio de Educación, en función de los logros y metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de las necesidades específicas que tienen nuestros estudiantes. Monitorear y orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los que se desea asegurar una comunicación luego oportuna de los resultados para tomar decisiones pertinentes y adecuadas para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza en las instituciones educativas. Ahora sí, dejo con ustedes a Gloria para continuar con la exposición. Listo, muy bien. Entonces Ruth ya nos habló acerca de lo que es el marco del buen desempeño directivo, pero ahora vamos a ver acerca del marco del buen desempeño docente. Ambos nos hablan acerca de los desempeños que debemos tener nosotros para que estos aprendizajes se puedan dar en todos los estudiantes. Este marco del buen desempeño docente fue aprobado con la Resolución Ministerial 547-2012 ED y luego con la Resolución Viceministerial 005-2020 MINEDI. Este marco del buen desempeño docente, entonces nos dice claramente cuáles son nuestros trabajos dentro del aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que debemos tomar especial atención en ellos. Vamos a ver el día de hoy el dominio 1. El dominio 1 que justamente nos habla acerca de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, es el aprendizaje de los estudiantes, ese depende mucho de la planificación que nosotros como docentes hagamos. Entonces, quiere decir que a través de la elaboración de este programa curricular, de las unidades didácticas y de las sesiones de aprendizaje, nuestros estudiantes van a poder aprender.
Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Debemos darle un enfoque intercultural e inclusivo. Esto quiere decir además que debemos considerar todas las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero además las características sociales, las características culturales, las materiales e inmateriales, y sobre todo también necesita que nuestros docentes tengan un claro dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares. Es decir, los contenidos no han pasado a un lado. Debemos tener un dominio muy preciso sobre los contenidos disciplinares. Entonces, démonos cuenta, si nosotros ya tenemos las estrategias y tenemos los contenidos disciplinares y conocemos perfectamente cuál es el enfoque del área, es decir, de las competencias de nuestra área, quiere decir que el aprendizaje de nuestros estudiantes está prácticamente asegurado. La planificación, como bien sabemos, debe estar vinculada pues a la evaluación, ¿no? Y esta va a partir de las necesidades y características identificadas en nuestros estudiantes, pero no solamente con la evaluación diagnóstica, sino también con todo el proceso, porque sabemos que vamos recogiendo información de cómo va desarrollándose las competencias en cada uno de ellos para nuevamente planificar. Bien, entonces el enfoque de las competencias matemáticas. Aquí les vamos a presentar dos casos diferentes, dos descripciones, y vamos a ver a cuál de ellas corresponderá pues el enfoque por competencias del área de matemática. Les voy a leer porque de repente no lo pueden visualizar muy bien y vamos a ver entonces. La primera descripción que tenemos es: el estudiante desarrolla su competencia matemática resolviendo varios ejercicios y el docente lo conduce paso a paso hacia la respuesta adecuada. Los ejercicios se caracterizan por ser similares a lo resuelto por el docente. Este es el primer caso. Y el segundo o la segunda descripción dice: el estudiante desarrolla su competencia matemática resolviendo tareas en las que no conoce el camino inmediato para resolverlas. Plantea sus estrategias de solución y el docente ayuda a potenciarlas. Las tareas se caracterizan por presentar diferentes niveles de complejidad. Ante estas dos descripciones, nos gustaría que de repente ustedes por ahí nos vayan escribiendo cuál de ellas creen ustedes que es la que está más orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del enfoque de las competencias matemáticas. Muy bien, vamos a ver, Ruth, por ahí están las respuestas seguramente. Uno o dos. Uno o dos. Bien, ahí tenemos entonces la respuesta de nuestros docentes, de nuestros directivos. Y claro, todos ustedes que ya han venido trabajando durante muchos años, porque estamos trabajando ya desde el 2017, 18, 19, 20, 21, miren, estamos en el 2024 y ya pues tenemos experiencia en cuanto a este trabajo. Muy bien, veo por ahí que ya está apareciendo y nos dicen que la respuesta es la 2. Efectivamente, es la 2 porque si se dan cuenta y hacemos un paralelo con la 1 como que nos llama, nos conduce a que hagamos de nuestros estudiantes meros repetidores de lo que nosotros hemos hecho. En cambio, en este caso, en el caso número 2, nosotros somos mediadores, pero les permitimos a nuestros estudiantes aplicar sus estrategias de acuerdo a la evaluación que ellos hagan y de los diferentes, y les permitimos además tener diferentes niveles de complejidad. Entonces, ¿cuál es el enfoque de las competencias matemáticas? Esto ya, bueno, es muy claro, lo tenemos creo que todos muy claro, y el enfoque es el enfoque centrado en la resolución de problemas. Pero la resolución de problemas, como su mismo nombre lo dice, resolución. No vamos a aprender si solamente tenemos la parte teórica. ¿Qué es lo que requerimos para que podamos aprender a resolver problemas? Pues eso, comenzar a resolver los problemas. Y para poder resolverlos, si bien es cierto, tenemos un marco teórico que nos da las bases sólidas de lo que vamos a hacer, necesitamos el otro marco que es el marco metodológico. En el marco teórico vamos a destacar a tres personajes muy importantes que, si bien es cierto, de repente ellos son matemáticos,
no solamente dedicaron su vida a la matemática. Sin embargo, miren ustedes, tenemos al primero que es Guy Brousseau y nos habla acerca de lo siguiente. Dice, el docente puede plantear actividades intencionadas que recrean una actividad matemática. El modelo se centra en la producción de conocimientos matemáticos, lo cual implica validarlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Aquí cuando nos habla Brousseau acerca de las situaciones didácticas, nos habla como una forma de modelar. Modelar, ¿qué modela? Modela el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que este proceso se va a visualizar como un juego que entablan tanto el docente con los estudiantes. Entonces, cuando nos afirma que el aprendizaje se considera como una modificación del conocimiento que el alumno debe producir por sí mismo y que el maestro solo debe provocar, nos hace a nosotros partícipes, nos hace a nosotros protagonistas de este aprendizaje, porque somos los que podemos ayudar y mediar al estudiante, pero en realidad el que crea, el que hace este conocimiento es el estudiante. Entonces, hay que considerar claramente que nosotros podemos provocar estas situaciones de actividades, pero es el estudiante el que finalmente aprende, el que genera su propio conocimiento. Bien, otro de nuestros teóricos justamente es Hans Freudenthal. ¿Él qué es lo que dice? Dice que el enfoque por competencias matemáticas se da cuando se expresa en diferentes situaciones, ¿no? Estas se dan en diferentes situaciones de contexto, los cuales se definen como espacios de actuación que manifiestan códigos, creencias y prácticas socioculturales, las cuales pueden ser representadas en modelos matemáticos. Y eso es lo que efectivamente hacemos dentro de las aulas, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere decir? Este señor lo vino trabajando, se cimentó más o menos en los años 70, ¿no? Y mencionó que si la matemática es un acto humano, si es un acto humano, entonces este debe tener relación con la realidad, ¿no? Porque claro, ¿cómo podríamos nosotros trabajar problemas que no tienen nada que ver con el contexto de los estudiantes? Entonces, ¿qué cosa estaría solucionando? Porque acá lo que tiene que darse es la solución de problemas reales. Por eso es que es tan relevante que también puedan tomarse en cuenta los contextos de la sociedad, ¿no? Son primordiales para que el enfoque de la educación matemática se pueda dar. Esta metodología justamente de investigación consiste pues en que aquellos fenómenos, usos, manifestaciones de la vida real se pueda dar pues en un objeto matemático. Y eso es lo que nosotros hacemos en la vida práctica. Por eso es que en nuestras escuelas, cuando nosotros decimos tomar en cuenta el contexto, quiere decir que por lo mismo debemos tener el conocimiento claro de las características de nuestros estudiantes, no solamente en sus necesidades de aprendizaje, sino también en las características socioculturales, ver qué es lo que les interesa, en qué trabajan sus padres, dónde se desarrollan, cuál es la economía de la comunidad donde ellos están para extraer este contexto. Solo así plantearemos pues problemas que tengan que ver con el medio en el que se desarrollan y que causen pues una impresión en nuestros estudiantes, que los pueda atraer a quererlos solucionar. Y luego también tenemos dentro de nuestro marco teórico a Alan Snowfeld, ¿no? Él plantea que la relación de problemas es un dominio inquisitivo donde los estudiantes constantemente formulan preguntas, identifican conjeturas o relaciones, buscan varias maneras de poder sustentarlas, incluyendo argumentos formales, y comunican sus resultados. Se propone aquí el desarrollo de las estrategias heurísticas. Bueno, esto también creo que nosotros ya lo hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años y entonces lo que vemos nosotros es que él plantea que una serie de creencias sobre que la matemática tiene que ver justamente con una respuesta, no solamente con una respuesta correcta, sino que existen formas diferentes de poder solucionarla. Y usualmente quien tiene que ir mediando es el docente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todos ellos nos está hablando que debemos estar inmersos en un contexto, tomar condiciones de este contexto, hacer que nuestros estudiantes se sientan involucrados para poder de esa manera querer resolver estas situaciones que se van planteando. ¿Por qué?
porque a la larga nuestros estudiantes no solamente van a tener que resolver situaciones matemáticas, sino que esto les está ayudando a ellos a que puedan tener un orden lógico y una propuesta diferente para poder solucionar problemas de su vida misma, ¿no? De su comunidad, de su familia, de la sociedad. Entonces, si queremos soluciones éticas y apropiadas para nuestra vida, para nuestro país, tenemos nosotros en las manos esta formación con nuestros estudiantes. Pero como les decía, no solamente tenemos un marco teórico en el cual sustentamos el enfoque, sino que también tenemos un marco metodológico. Y este marco metodológico nos habla de diferentes formas de poder aprender. Aquí hemos señalado tres nada más de ellas. Una es el aprendizaje basado en proyectos, la otra es el aprendizaje basado en problemas y el último y más conocido, que casi todas las escuelas vienen trabajando, que es el método de Polya, ¿no? Entonces, solamente así muy someramente, vamos a mencionar que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia didáctica, ¿no es cierto?, que utiliza la resolución de problemas abiertos. Entonces, son relevantes y normalmente lo que nos va a permitir que nuestros estudiantes puedan tener la búsqueda de soluciones diversas. Además, aquí nosotros vamos a ver cómo en esta situación se puede dar pues un trabajo también en conjunto. Sabemos que este es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer preguntas constantes. Nuestros estudiantes se van a hacer preguntas permanentes. Nosotros les vamos a ayudar también a que estas preguntas tengan una solución. Pero además, aquí nosotros lo que vamos a hacer es que nuestros estudiantes tengan este sentido investigativo. Entonces, ellos se preguntarán cómo, qué sentido tiene, y eso va a ser muy importante para nuestros estudiantes. La respuesta cada vez va a ser más recogida por ellos. No por nosotros, nosotros somos los motivadores. Entonces, se dan cuenta cómo aquí vamos a ir conectando con lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Y bueno, el método de Polya y el método basado en problemas también tiene más o menos las mismas características, ya hemos mencionado al respecto. Y aquí solamente estamos dando una pequeña pincelada de lo que más adelante de repente en otros webinars estaremos conversando con ustedes. Pero aquí lo básico es, primero, cuando hablamos del método de Polya decimos así, estrategias heurísticas, pero esas estrategias heurísticas solamente van a nacer de nuestros estudiantes, o es que aquí también entra a tallar el trabajo que nosotros hacemos con ellos. Muy bien, a las estrategias heurísticas nosotros podemos mostrarles cuáles son esas estrategias heurísticas también a nuestros estudiantes, porque luego ellos van a poder elegir y van a decir, esta estrategia se adapta a este problema que yo tengo. Yo decido como estudiante qué estrategia voy a aplicar. Y si, bueno, mi estrategia no me funciona, tendré pues ese momento también la argumentación de decir, no me funciona por este motivo. Aquí quiero aprovechar también para mencionar de que en todo el desarrollo de la resolución de un problema se están combinando nuestras capacidades. No solamente vamos a pensar que una va a ir detrás de la otra y que vamos a esperar y no me alcanzó el tiempo para poder argumentar, porque sabemos perfectamente que en todo el proceso nuestros estudiantes argumentan, representan, proponen estrategias, ¿no? Entonces, en todo momento es muy importante que también podamos hacerles llegar a ellos, pues, entonces nuestras estrategias para que ellos lo conozcan. Bien, y hablando justamente del enfoque por competencias, aquí vamos a hacernos pues una pregunta muy importante. ¿Cuál será el propósito de las competencias matemáticas? ¿Qué es lo que se busca con estas competencias matemáticas? Aquí seguramente que ya todos están mirando algo, se perfilaron. ¿Hacia dónde estamos mirando? Hacia el perfil de egreso. ¿Y cómo contribuimos nosotros en el área de matemática? En el área de matemática, también nuestro propósito ha de ser formar ciudadanos que puedan entender e interpretar el mundo que los rodea, pero de cualquier manera, no, de una manera ética, porque lo que nosotros queremos son ciudadanos éticos, con moral, que puedan actuar de una manera que luego no tengan, solamente puedo lograr muchas cosas, pero no me importa cómo. Si es que pisoteando a los demás, si es que cogiéndome el trabajo de los demás, si es que de repente es haciendo algún tipo de trampitas, no.
Desde la matemática también tenemos esa mirada. Nuestro aprendizaje quiere que tengamos ciudadanos que puedan interpretar el mundo que los rodea, pero de una manera ética. Entonces, si la matemática es una actividad humana que se encuentra en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, esta pues está en constante desarrollo y reajuste. ¿Y cómo nosotros contribuimos a través de nuestra resolución de problemas? Bien, entonces cuando decimos cuál es el propósito de las competencias matemáticas, estamos diciendo entonces cómo aportamos nosotros desde nuestra área a que este estudiante pues sea un estudiante que se desarrolle en este medio normal, en medio cotidiano, medio social, medio cultural. Bien, entonces, ¿cómo aportamos? Aportamos a través de nuestras 4 competencias. Y esas 4 competencias que tienen que ver, que más adelante las va a detallar un poquito Ruth, pero ahora se las voy a mencionar, que es pues resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y esta última, que casi siempre le hemos tenido un poco olvidada, que es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y aquí ponemos una especial atención porque fíjese, cuando hablamos acerca de resolver problemas de gestión de datos, es un recojo de información, pero esa información no se queda solamente allí. Esa información pasa a un siguiente nivel. ¿Cuál es ese siguiente nivel? Es analizar esa información con la finalidad de poder obtener resultados. Y estos resultados también han de ser analizados para tener posiciones dentro de la sociedad. Toma de decisiones. Entonces, si nos damos cuenta, la matemática, pues, tiene el propósito amplio de abarcar todos los momentos de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a través de diferentes aspectos. ¿Y qué más? La matemática además está perfilando, como habíamos dicho ya desde un comienzo, que lo que queremos son estudiantes, ciudadanos éticos, capaces de cambiar su situación familiar, su situación de comunidad, su situación de país. Entonces, nosotros sabemos perfectamente que traemos los conocimientos de la comunidad hacia adentro para poder trabajarlos, pero una vez trabajados y logrado ese aprendizaje, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir pues a la comunidad, tiene que ir hacia afuera. Y sobre todo aquí nosotros vemos de que nos estamos encaminando dentro de este perfil de egreso. El anciano perfil de egreso que sabemos que lo logramos, bueno, con nuestros estudiantes en 5º grado de secundaria, pero que no termina ahí, termina cuando el ser humano deja de existir. Nosotros continuamos con este perfil a lo largo de nuestra vida, continuamos aprendiendo cada vez más. Y el Currículo Nacional de Educación Básica nos muestra 11 aprendizajes, dentro de los cuales se encuentra también el área de matemática, ¿no? Con todo el aporte que está dando. Pero sobre todo, nuevamente recalco, todas las áreas se están llevando, se están relacionando, se encaminan, se combinan con la única finalidad de lograr estudiantes que sean ciudadanos que puedan cambiar el mundo que los rodea. Y hablando de esto, queremos mencionar también que el enfoque de las competencias matemáticas, como ya les habíamos mencionado desde un comienzo, está pues en lo que es la resolución de problemas, su enfoque es resolución de problemas. Este es el punto de partida para que podamos aprender y también enseñar matemática. A través de este enfoque, nosotros desarrollamos todas las competencias y dentro de estas competencias lo que desarrollamos son la combinación de las capacidades con la finalidad de que ellas pues puedan lograr el desarrollo de cada una de las competencias señaladas hace un momento. Estas competencias, por supuesto, van a ir cambiando de complejidad a lo largo de todos los años de estudio del estudiante, que tiene que ver justamente con los estándares de aprendizaje. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, este enfoque permite además que el estudiante decida cuándo emplear estos conocimientos matemáticos de una manera flexible. El estudiante puede enfrentar a situaciones problemáticas que requieren de alguna manera comprenderla, pero además determinar, como les mencioné desde el comienzo, qué estrategia voy a emplear y cómo voy a hacer que esta estrategia funcione. Y si no funciona, ¿cuál va a ser la que va a reemplazarla? Entonces, en todo momento, ¿qué es lo que hace el estudiante? Toma posición él mismo para ser el que lleve adelante la resolución de su vida. Trabaja de una manera autónoma.
Entonces, la competencia va a tener, que tiene una persona, justamente es el hecho de poder combinar todas las capacidades. Entonces, fíjense, cuando hablamos nosotros de las capacidades, decimos, a veces, ¿no? Vamos a una escuela y vemos y dicen, no, hoy día yo voy a trabajar, resuelve problemas de cantidad, pero hoy solamente me toca hacer la capacidad, emplea estrategias heurísticas. Entonces, nos damos cuenta de que para que se pueda lograr esta resolución de problemas, para que se pueda lograr esta competencia, se tienen que combinar todas las capacidades. Es imposible que una se mueva solita. Y cuando decimos, no, es que generalmente algunos maestros dicen, no, no llego a la parte de argumenta. Argumenta todo el proceso, también el estudiante. A ver, ¿por qué has creído conveniente usar esa estrategia? Argumenta. ¿Por qué has representado de esta manera? Argumenta. ¿Por qué estás comunicando a través de un gráfico? Argumenta. Es decir, todo el proceso nos permite también argumentar. Esta, por eso se llama una combinación de las capacidades para que se logre esta competencia, ¿no? Y hablando justamente de las capacidades, pues estas son recursos para poder actuar de manera competente, ¿no? Esos recursos, como ya lo habíamos mencionado en momentos anteriores, están formadas también por los conocimientos, las habilidades, las actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Entonces, el estudiante se usa de sus conocimientos. No necesariamente hoy voy a trabajar de repente el teorema, no sé, de Pitágoras. Hoy día, de repente, en esta situación, es necesario que aplique el teorema. Entonces, es ahí donde el estudiante va a ir buscando qué situación, qué conocimientos o habilidades yo voy a poner en práctica para resolver un determinado problema. Que sí es necesario que tengamos los conocimientos, sí es necesario. Entonces, en esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando vamos a ir desarrollando ya o vamos a ir combinando estas capacidades para que se desarrolle la competencia, además tenemos que ir perfilándonos y mirando el estándar de aprendizaje, porque el estándar de aprendizaje nos dice claramente, nos informa qué es lo que debe lograr el estudiante en un determinado ciclo, pero además del determinado ciclo, qué grado. Si yo, por ejemplo, estoy hablando del ciclo 6, me dirá hasta dónde debe llegar el estudiante en el primer grado y luego hasta dónde debe llegar en el segundo grado. Y así sucesivamente. Entonces nos define aquí los niveles que debe alcanzar el estudiante. Pero no solamente nos define a nosotros en el nivel secundaria, también lo va definiendo desde inicial hasta el último grado de secundaria. Por lo tanto, es necesario que todos los maestros tomemos la responsabilidad de poder tener estudiantes que al culminar el nivel inicial hayan logrado las competencias hasta el nivel que nos indica el estándar. Y una vez terminado primaria, también puedan haber concluido y logrado el nivel que indica para el último grado de primaria, para que así nosotros en el nivel secundaria podamos continuar, mantener a estos estudiantes y lograr el ansiado perfil de egreso. En todo ello vamos a poder nosotros proponer y también especificar a través de los desempeños qué es lo que estamos logrando, porque estas son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. Aquí en los desempeños nosotros podemos evidenciar justamente que el estudiante está logrando esta competencia, están logrando que estas capacidades se combinen para lograr la competencia. Estamos logrando que esta competencia llegue al nivel que nos plantea el estándar de aprendizaje. Y además esos desempeños pues van a ser los referentes para la evaluación de nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar, Ruth, por favor. Gracias, Gloria. Vamos a comenzar a presentar las competencias y capacidades del área de matemática. En este momento estamos apreciando en la gráfica de diapositiva las competencias que tenemos. Una de ellas es resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad de equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La primera competencia que tenemos es resuelve problemas de cantidad. Para desarrollar una competencia deben movilizarse las 4 capacidades de la competencia. En la competencia resuelve problemas de cantidad,
tenemos, traduce cantidades, expresiones numéricas, comunica la comprensión sobre números y operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Para el desarrollo de las competencias, tal como los indica el Currículum Nacional, esto se desarrolla, la estrategia pedagógica es el desarrollo de proyectos, porque aquí el estudiante presenta un problema que tiene que resolver. Por ejemplo, si tiene el problema de la situación de generar el presupuesto familiar, ahí va a traducir sus gastos, sus ingresos y egresos en la familia en cantidades. Va a comunicar qué significa el gasto, qué supone un ingreso, un egreso en la familia. Va a usar estrategias, procedimientos para estimar y calcular cuánto es el monto de egresos semanal, anual en la familia, y a partir de ahí va a establecer, va a argumentar, va a establecer, va a llegar a conjeturas, va a establecer conclusiones de qué presupuesto le convendría realizar familiarmente, qué gastos debería reajustar como familia, cómo podrían invertir mejor su dinero. De esa manera, este aprendizaje es situado y parte de una necesidad que tiene el estudiante a través de la familia, ¿no? Y otros casos. Otra competencia es la de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Aquí también, como indicamos, se va a desarrollar siempre y cuando se promueva, ¿no?, la combinación de las 4 capacidades. Aquí el estudiante plantea o se le plantea situaciones donde va a haber la equivalencia, las situaciones de regularidad que se establece, por ejemplo, en la cantidad de combustible que puede utilizar un vehículo al trasladarse y cuántos kilómetros podría emplear, cuánto de gasolina va a utilizar, y va a plasmarlo eso en traducción de expresiones a través de funciones lineales, afines, y va a usar estrategias para encontrar esas equivalencias y establecer reglas generales o patrones que se están realizando, a fin luego de realizar nuevamente, llegar a poder afirmar, argumentar sus afirmaciones o establecer conclusiones. La siguiente competencia es la de resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Aquí también tiene la combinación de 4 capacidades y aquí el docente debe plantear nuevamente proyectos donde los estudiantes se involucren, como por ejemplo lo hemos visto en las instituciones, cuando trabajan el trabajo del biohuerto, los estudiantes van a evidenciar cómo las figuras tridimensionales que observa a su entorno, va a mirar la superficie del terreno que quiere medir, va a utilizar el perímetro, el área para calcular, va a comunicar la forma del terreno que más se ajuste para emplear y poder hacer la siembra de alguna de las, tal vez, verduras que pueda producir, hortalizas, y también va a ser instrumentos de procedimiento para calcular las áreas, para calcular las superficies. Y a partir de ello va a argumentar de afirmaciones qué le convendría, cómo podría organizar esos terrenos que tiene de cultivo en su institución para poder fundamentar, ¿no?, matemáticamente el uso mejor del terreno que tienen y también de qué manera eso lo vamos a alinear a cómo ellos pueden distribuirse funciones. Recordemos que las competencias, como ustedes visualizan, si yo hablo de la construcción o el uso de estos terrenos en institución educativa para los biohuertos de las instituciones educativas, yo puedo sembrar, por ejemplo, productos de plantas medicinales. Inmediatamente podría generar un trabajo de un proyecto con el área de ciencias de CIT. Entonces, vemos ahí la relación inmediata que se da para el trabajo de este desarrollo de la competencia de resolver problemas de cantidad con otras, muchas más que podríamos tener a través, nuevamente, de el desarrollo de proyectos a nivel de la institución. El último
Competencia que vamos a ver es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Aquí va a representar datos y gráficos y medidas estadísticas. Va a comunicar su comprensión de estos conceptos estadísticos. Va a usar estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos y sustentar sus conclusiones y decisiones con base a la información obtenida. Todas estas capacidades las puede desarrollar cuando, por ejemplo, hace el análisis de un cuadro estadístico que le presenta o lo ve en un medio de comunicación y lo analiza y ve los aspectos sobre qué información le está dando, qué variables están presentando, qué gráfico han utilizado y qué interpretaciones y conclusiones para su vida estas representan. Pero también lo puede hacer cuando, por ejemplo, se le pide que analice la situación de alguna propuesta que queremos saber de los estudiantes, por ejemplo, sobre el uso de agua o la situación que nos está pegando de este calor, ¿qué acciones nosotros como estudiantes podríamos contribuir para contribuir a mejorar, ¿no? Nuestro medio ambiente, ¿no? Más sostenible? Para eso entonces hacemos una encuesta, cómo utilizamos el desecho orgánico, cómo estamos generando el uso o el reuso de de las botellas de plástico, de todo aquello que utilizamos a diario, y vamos a analizar nuestras variables y a partir de ahí vamos a elaborar cuadros estadísticos, vamos a hacer nuestros gráficos, va a interpretar, va a comunicar la información, va a utilizar estrategias para esta recopilación y procesar. Y lo más importante, va a llegar a conclusiones, va a hacer el análisis de toda esta información para concluir y para tomar una decisión y tomar una postura que permita contribuir a la mejora de nuestro medio ambiente, contribuir con acciones que permita contrarrestar, ¿no? O poder ayudar a que este cambio climático, desde mi postura, pueda ser menos, tener mejores alternativas. Es decir, si yo solo reuso o hago uso y reuso los materiales de uso de plásticos que yo genero, yo creo que contribuiremos, es decir, tomar la decisión que nosotros podemos contribuir a generar un cambio en nuestra sociedad. El siguiente, vamos a presentar ahora el plan de estudio de educación básica. Tiene desde la etapa inicial hasta secundaria una secuencialidad para el desarrollo de las competencias matemáticas. Si visualizamos en el ciclo inicial, no se visualiza, se tiene como área el descubrimiento del mundo, y ahí tenemos las competencias matemáticas, porque estamos en el inicio, ¿no? Y esto se da, vamos a ver en la siguiente diapositiva, por ejemplo, construye la noción de cantidad. El niño se rodea de los 0 a 2 años con el mundo real que lo rodea, haciendo uso, pudiendo, por ejemplo, agrupar, hacer seriaciones, ¿no? En la pequeña cantidad es solo su entorno, ¿no? De 0 a 2 años está el contacto con la parte de la noción de cantidad, pero en el inicio ya tenemos, al inicio del segundo ciclo, que ya tenemos la competencia de resuelve problemas de cantidad. También tenemos establece relaciones espaciales que está en relación con la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Cómo establece relaciones espaciales este niño? En esa relación, por ejemplo, de su ubicación en el espacio, ¿no? Derecha, izquierda, abajo, arriba, cómo va generalizando, estableciendo espacialmente, ¿no? Y posteriormente, ya en los ciclos de inicial y primaria, esa ubicación, por ejemplo, a través de sus croquis para ubicarse, para sus desplazamientos. Por eso es importante en la etapa inicial esta estimulación, este contacto psicomotor a través del contacto físico, de reconocer diferencias en los objetos para la noción de cantidad, la seriación, la diferenciación, y en el caso de las relaciones espaciales con la parte de la psicomotricidad y su establecimiento
en la expresión de la dimensión de derecha, izquierda, como les decía, ¿no? En esa dimensión que tenemos. En el siguiente tenemos ya en primaria y en secundaria, tenemos el desarrollo de las 4 competencias. Nuevamente, si observamos, en inicial tenemos un único docente que desarrolla o está a cargo de una determinada sección, igual que en primaria. Por tanto, las competencias matemáticas están dadas y pueden darse y trabajar a través de proyectos como ya lo está realizando el nivel inicial. Esta misma secuencia debe realizarse en el nivel primario, porque el niño parte de una problemática en la que desarrolla sus competencias para lograr la solución de la problemática presentada, haciendo uso de las competencias que va a desarrollar de manera articulada. En el nivel secundaria, tenemos competencias matemáticas que están relacionadas al área de matemática, pero estamos también en esa mirada de ir articulando, de ir generando momentos entre los docentes de secundaria para generar esos proyectos que parten de las necesidades, características de nuestros estudiantes y los veamos a ellos, ¿cómo podemos decir? Ser participantes activos de su aprendizaje, disfrutando de las matemáticas, gozando de las matemáticas. Cuando nosotros docentes muchas veces le damos al estudiante solo la presentación del aspecto teórico de la matemática, él simplemente va a sentir tal vez el acceso a esa parte formal de la matemática, que es importante, sí, pero vamos a partir primeramente de que parta de una problemática. ¿Qué quiere solucionar? ¿En qué se está relacionando la matemática? Y acá recordemos que la matemática nació de una necesidad del ser humano. ¿Por qué contamos? ¿Por qué numeramos? Porque hubo una necesidad de ir colocando, tengo una propiedad, tengo 2, tengo 3, 4. Esa es lo que necesitamos de nuestros estudiantes, que sientan la necesidad de una matemática situada, que responda. Eso no se separa, ni, ni es contra la situación o diferencia de decir que no estamos haciendo la parte fuertemente disciplinar. Vamos a hacer el desarrollo disciplinar, pero con un disfrute del estudiante, con un sentir feliz de hacer y realizar matemáticas en su escuela, para que le sirva para su vida. Hacer la relación entre hacer matemáticas con el uso y la utilidad de la matemática para su vida. Entonces, en ese sentido, queremos finalizar presentando en este video unas propuestas realizadas a nivel internacional como en el país, donde los docentes han buscado, han partido de las necesidades de su entorno y han planteado el desarrollo de las competencias matemáticas y como lo van a poder visualizar, no solo de una competencia, sino relacionando 2 o más competencias y por tanto movilizando las capacidades de cada una de las competencias que se desarrollan. Los dejo con ustedes con la presentación del video. Y para empezar a ver algunos ejemplos concretos y algunas de las experiencias que prometí compartir, la pregunta que me gustaría que pensemos, que nos tomemos unos minutos en pensar es, bueno, ¿sobre qué temáticas ofrecer experiencias que integren estos saberes desde los enfoques STEAM, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, una diversidad, pero pensándolo desde lo didáctico-pedagógico, bueno, en un primer momento uno puede pensar o proponer experiencias que tengan que ver con aspectos que los niños ya conocen de su vida cotidiana, ¿no? De su vida en familia, de su vida en comunidad o de su vida en la escuela, ¿no? Y
Otro punto sobre lo que conocen poco, sobre cuestiones que conozcan poco o incluso sobre cuestiones que no tienen acceso a conocer para ampliar sus horizontes culturales. Y aquí les traigo un ejemplo. En este caso no tengo imágenes, pero sí les puse esta imagen representativa. Un jardín de infantes de acá de la ciudad de Córdoba. Yo trabajo para la Municipalidad de Córdoba en el área de educación, la Secretaría de Educación, y desde allí voy acompañando a los docentes en la implementación de estos proyectos que tengan que ver con integrar saberes y con trabajar con ciencia, tecnología, matemática. Y uno de los jardines trabajó el año pasado con las mariposas que visitaban la institución, ¿no? Y entonces los niños ya tenían una aproximación a ese objeto de estudio, conocían que mariposas iban a su jardín, pero el desafío fue, bueno, ¿cómo hacemos para que vengan más mariposas, para que esas mariposas visiten más nuestra institución? Y allí se logró armar toda una red de trabajo entre el jardín y otras comunidades que había de cercanía al jardín. El jardín comparte manzana con una escuela y también comparte a unas cuadras con un centro vecinal donde los vecinos van a recrearse, y entonces armaron todo un jardín averiguando, indagando, explorando, bueno, cuáles eran los hábitos de estas mariposas, de qué se alimentaban, en qué horarios frecuentaban más el jardín, ¿no? Allí un montón de preguntas de indagación y después también preguntas que tenían que ver con cómo tenía que ser ese espacio de jardín para las mariposas, qué dimensiones tenía que tener, cómo lo iban a medir, ¿no? Imaginémonos 5 y 4 años. Cómo iban a hacer esas mediciones, qué implicaban esas mediciones de los espacios donde iban a instalar los jardines, que los instalaron en estos 3 lugares que les cuento. Y después también hacer un seguimiento de todo ese proceso, ¿no? Una vez que instalaron distintas plantas, bueno, cómo aumentó el número de mariposas que nos visitaban, esa comunidad, cómo hacíamos ese recuento, cómo los registrábamos. Allí hubo un proceso muy lindo de trabajo con las ciencias, las matemáticas y también una articulación con las tecnologías en todo lo que tenía que ver con los dispositivos que iban a colocar para este jardín de mariposas, ¿no? Entonces allí las docentes partieron de una situación que ya conocían, una necesidad también que apareció de los niños en el contexto de un jardín que ya tenían, ¿no? Una huerta, ya tenían un espacio y esto era algo que ya conocían y sobre lo cual profundizaron. Pero también pueden ser sobre cuestiones que no conozcan o que conozcan poco, ¿no? Y aquí les puse un ejemplo de una experiencia. Esta fue una experiencia del año pasado con niños y niñas tercer grado. En este caso yo era la maestra, no estaba acompañando maestros, sino que yo era la maestra de estos niños y en una de las visitas al patio, a mí me gusta dar mucho clases en el patio, en los espacios naturales que puedan tener las escuelas, empezamos a indagar y explorar estas nociones de los nidos de las aves, y entonces ahí ustedes los ven construyendo sus propios nidos, ¿no? ¿Cómo harían para construir nidos si ellos fueran aves? Esto es un tercer grado, son niños de 8 años, y entonces ellos con elementos de la naturaleza empezaron a construir nidos, y lo interesante fue, bueno, que abordamos nociones respecto a los materiales, a la resistencia de los materiales, a qué materiales ellos estaban usando ahí y cuáles serían los materiales que utilizan las distintas aves, cómo los construyen, cómo esos nidos tienen distintas funciones dependiendo de las aves o de las especies que los construyen, ¿no? Pero también trabajamos con algunas cuestiones más de tecnologías, porque lo llevamos también a cómo construimos nosotros nuestras viviendas, y entonces el uso de las tecnologías que hacemos y cómo esas tecnologías también nos ayudan a desarrollarnos como sociedades. Entonces fue un proyecto que empezó con esta
exploración de los nidos y realmente se abrió a distintas temáticas que fueron permitiendo esas interrelaciones entre los saberes, ¿no? Como yo les decía, muchas veces es complejo interrelacionar muchas áreas del conocimiento juntas, entonces al menos mi prioridad siempre es ir por lo posible y con lo que no nos haga tensionar la enseñanza, porque, digamos, tiene que ser algo que fluya y que realmente esa interrelación sea genuina, ¿no? Ese trabajo interdisciplinario sea genuino y no algo tensionado o armado para un fin didáctico. ¿Y cuáles fueron las áreas? Ahí está, las 4 áreas: matemáticas, ciencia y tecnología, ciencias sociales, educación para el trabajo. ¿Qué otras estrategias más o técnicas podemos aplicar para hacerlo innovador este proyecto? Quizá la propuesta de design thinking, el aprendizaje basado en problemas, el flipped classroom o Canva para el diseño de proyecto, para establecer esas pautas de trabajo del proyecto. ¿Qué competencias queríamos desarrollar? Bueno, una vez que trabajamos en equipo, todas las áreas, ahora de manera específica se siente el equipo de matemática para trabajar y nuestro propósito es en un proyecto aprovechar al máximo para poder desarrollar todas las competencias. Y es que se podían desarrollar las 4 competencias. eh, las 4 competencias, la competencia de gestión de datos, la competencia que busca resolver problemas de cantidad, la competencia vinculada a forma, movimiento y localización, y la competencia de resolver problemas de regularidad. Entonces analizamos y con ese proyecto era fácil de ver cómo trabajar la competencia de gestión de datos con nuestros estudiantes, ¿no? Y era justamente fomentando la encuesta para recabar esta información en casa, ¿no? De qué tanto efectivamente se desecha el aceite en los lavaderos, ¿no? Con qué frecuencia las familias están usan bastante aceite para las frituras y la desechan, ¿no? Y también ahí vimos el tema de cantidad, el tema de forma para hacer el análisis de los recipientes con los que íbamos a calcular la cantidad de aceite que puede absorber este material hecho a base de lana de ovino. Entonces hablábamos de un primer volumen, de volumen inicial, un volumen final, y entonces queríamos que los estudiantes aprendan con rapidez cómo calcular el volumen, ¿no? Y que entiendan los elementos que se incluyen para determinar el volumen. Entonces, al final ellos se dieron cuenta que basta con conocer la base del recipiente y ellos podían jugar rápidamente con la altura para poder calcular esa variación de los volúmenes, ¿no? Es algo interesante que nosotros en el proceso pudimos descubrir con nuestros estudiantes. Luego, al trabajar áreas, ¿no? Áreas, ir descubriendo estos patrones de áreas, también podíamos inducir estas fórmulas y establecerlos como una función. Y entonces podíamos hablar de la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, como podemos ver en este proyecto, se podían movilizar las 4 competencias y eso era lo que atrajo mucho la atención de nuestros estudiantes, de cómo con una sola problemática podíamos ver todo, ¿no? Y se hizo bastante significativo. Se establece una meta para esa sesión, las actividades que tienen que hacer y su rúbrica para evaluar el proceso. Acá tenemos evidencia de lo que han trabajado nuestros estudiantes. Trabajan en equipo, eso es lo más bonito del proyecto, siempre fomentar el trabajo colaborativo, porque se movilizan, se mueven, no están quietos, se ponen de pie, trabajan. Acá en el lado derecho pueden ver que para que puedan exponer y presentar las diversas formas de calcular sus volúmenes, ellos pegan sus papelotes y van repasando por su cuenta, van enseñando al compañero, y eso hace pues que sea realmente significativo, porque comentan ellos que trabajaron este proyecto sobre el material absorbente elaborado a base de lana de ovino para absorber el aceite residual en las casas y utilizarlos, y para hacer este experimento que lo iban a hacer en laboratorio, entonces ellos se anticiparon para llegar rápido al laboratorio y medir sus recipientes. Primero los pusieron en el área de matemáticas, ¿no? Ahí pueden ver lo bonito
es que uno le dicen calculen la mejor forma de calcular, determine la mejor forma de calcular el volumen, y ustedes pueden ver en estas fotografías que los chicos pueden trabajar áreas por partes a su modo para calcular el volumen, otros lo hacen utilizando aplicaciones, otros estudiantes lo trabajan utilizando el modo desarrollado, ¿no? Entonces, cada estudiante, cada equipo, ¿no? Busca la mejor manera de presentar su trabajo y eso es lo interesante del proyecto. Ahí, acá pueden ver una foto de los chicos cuando le dijimos, y si ustedes quieren construir un modelo inicial, pequeño, como un boceto, ¿cómo podrían hacer para replicar 3 veces o 4 veces? ¿Y cómo podemos saber si su área o su volumen crece en la misma dimensión? O sea, si tu arista medía 5 centímetros inicialmente y ahora lo vas a duplicar a 10 o lo vas a triplicar a 15, ¿qué va a pasar con sus áreas? ¿Qué va a pasar con sus volúmenes? Podemos experimentar y entonces los estudiantes empiezan a construir sus bocetos iniciales de sus recipientes y luego duplican, triplican sus medidas y sobre eso hacen el análisis, ¿no? Y entonces es por ahí que va este hecho de pensar siempre los docentes de matemática en fortalecer y en desarrollar el pensamiento matemático, ¿no? No solamente en decirle, darle la consigna y decirle lo que tienen que hacer, sino ir más allá, generar cuestiones en ellos para que ellos desarrollen la capacidad de argumentar, ¿no? No solamente esa capacidad de comprender lo que están haciendo y luego de plasmarlo y matematizar y modelar y luego representarlo, sino también argumentar y cuestionar las conclusiones que van consiguiendo en torno a aquello que van aprendiendo, ¿no? Como en este caso fueron, por ejemplo, para esta foto inicial, los volúmenes y qué pasa con las áreas y los volúmenes si nosotros duplicamos o triplicamos las respectivas medidas de los bocetos iniciales. Como hemos visto en el video, hemos podido visualizar a los niños de las primeras etapas, cómo han podido generar esa situación de a partir de la situación del conocimiento de la mariposa, todos los procesos para el desarrollo de sus competencias, pero a partir de que ellos han generado preguntas, el docente ha repreguntado y a partir de la necesidad y de las inquietudes ha ido construyendo los aprendizajes de los estudiantes y hemos visto el nivel al que han llegado. También vemos en la otra aspecto donde un docente de secundaria ha movilizado las competencias y capacidades de los estudiantes a través de un trabajo colaborativo y esta presentación la hicieron en el Facebook de Sopemat, una sociedad, la profesora Celia Sarabia, en referencia a materiales de los sorbetes de absorción que ha permitido el desarrollo de las competencias. Bien, entonces vamos a continuar ya luego de estos videos que nos han mostrado, y bueno, seguramente ustedes estarán también haciendo esas preguntas en su cabeza y dirán, carambas, en mi colegio también pues han habido bastantes acciones muy importantes, proyectos que han relacionado a varias áreas, y eso es lo importante, porque lo importante no es que los chicos tengan evidencias separadas para cada una de las áreas, sino que de una misma evidencia todos podamos sacar provecho, que nosotros podamos evaluar nuestras competencias a través de una misma evidencia, podamos nosotros tener ese ojo de repente acucioso, que podamos observar claramente qué es lo que este niño, este adolescente ha sacado para nuestra área. Y ustedes seguramente estarán diciendo, sí, en mi colegio se dan. Y claro que se dan, por eso es que tenemos tan buenas prácticas y podemos citar muchas otras más que se han dado, ¿no? Aquí mismo en la UGEL 05 también tenemos varias que se han visto que realmente son interarias, que han tomado muchas áreas en su construcción y eso es muy importante. Pero muy bien, ya dejando eso de lado, eso le vamos a dejar a ustedes como tarea para que ustedes puedan ir también seleccionando aquellas buenas prácticas que están realizando y, por qué no, también invitarnos a poder todos nosotros ir y poder visualizarlas, ¿no? Listo, muy bien. Entonces ahora veamos la implementación de acciones justamente ya en las instituciones educativas para poder favorecer las competencias matemáticas, ¿no? En este caso, vamos a comenzar a ver qué cosa tiene que hacer un directivo después de haber tomado todo este tiempo
de haber estado aquí con nosotros, de haber de repente escuchado, de repente poniéndose también a reflexionar, también pensando en aquellas cosas que va a ser de acá en adelante. Entonces vamos a darles algunas sugerencias en relación a ello con estas acciones. En primer lugar, estimados directivos, directores, subdirectores que hoy nos acompañan, ustedes, como ya tienen muy claro, deben fortalecer pues, las competencias de nuestros docentes en referencia al enfoque del área. Y hoy hemos tomado algunos aspectos muy puntuales para que a ustedes les sirva también de base para poder hacerlo con ellos, ¿no? En segundo lugar, también planificar de manera colegiada a partir de estas necesidades de aprendizaje. Esto se viene dando seguramente en las horas colegiadas donde ustedes participan con nuestros colegas del área para poder de alguna manera también mejorar esta planificación que ellos tienen. Pero es importante que ustedes participen para que con todo ese bagaje de experiencia que ustedes tienen puedan mejorar sobre todo su planificación. Una buena planificación nos asegura un aprendizaje. Eso debemos tomar en cuenta. También generar ambientes de aprendizaje colaborativo a través de trabajos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que en estas horas colegiadas probablemente ustedes puedan generar esos ambientes donde nuestros docentes entre ellos puedan colaborar de una manera mucho más asertiva. No se trata de darnos nada más tareas, hoy hago mi sesión yo, mañana la haces tú, sino de ir haciendo estas sesiones de manera conjunta, porque lo que yo pienso de repente no es lo más adecuado, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Cuando mi colega, cuando mi par, cuando mi compañero me ayude también a identificar que de repente estoy yendo bien o no. Entonces, en esta situación es muy importante de que también nos tengamos en cuenta algunos protocolos para nuestras horas colegiadas. Si nosotros cuando hacemos una retroalimentación nunca le decimos a nuestros docentes qué está bien y qué está mal, aquí en este diálogo que se genera dentro de esta hora colegiada o de estos espacios que tengamos, tampoco no debe haber esta forma de expresarnos de que lo que estás pensando está mal, sino por el contrario, seguir utilizando este diálogo reflexivo que nos va a permitir, de alguna manera, llevar un ambiente mucho más tranquilo de trabajo. Continuamos, por favor, Ruth. Muy bien, entonces veamos otra de las acciones que podemos implementar y es diseñar procesos de evaluación formativa. Recordemos, estimados directores y subdirectores, que son ustedes los que a través también de su práctica de acompañamiento a sus docentes, les van a ir de alguna manera enseñando cómo es esta evaluación formativa. Esa evaluación que va identificando cuáles son esas necesidades de aprendizaje y en este caso, cuando monitoreamos a nuestros docentes, cuáles son esas necesidades formativas o de su práctica pedagógica para poder retroalimentar en el momento. Entonces, hagamos este proceso, diseñemos este proceso con ellos para que podamos de esa manera también mejorar los aprendizajes. Cuando hablamos nosotros de monitorear y retroalimentar, significa efectivamente monitorear, es decir, estar atento a cuál es el propósito que tenemos para con ellos, para en esa medida ir identificando qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, monitorear y retroalimentar las planificaciones de aula. Acá voy a hacer un énfasis especial, porque cuando hablamos acerca de monitorear y retroalimentar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo probablemente que lo que vamos a aplicar es un monitoreo diferente. Y voy a hacer mención a un monitoreo que estamos trabajando en la UGEL ya desde el año pasado y que le hemos denominado monitoreo inverso. Y este monitoreo inverso consiste específicamente pues en que podamos recoger todas las planificaciones previas para retroalimentar a nuestros maestros antes de que esas sesiones se puedan ejecutar. Dime, Ruth, porque te veo que estás con una cara de afligida. Audio. Disculpa, no. Estoy viendo otra de esto, que capaz mi rostro tiene que ser diferente. Más bien, gracias por la No, es que yo te vi aclaración. que querías intervenir, estabas así, entonces ya. No, capaz eso ya es la posición, tal vez está mirando esto. No, continúa. Retoma, Bien, por favor, vamos a las de lo 5, último, por favor. las 5. Ok.
Bien, en la número 5, como una implementación de acciones, queremos hacer especial énfasis a monitorear y retroalimentar las planificaciones de aula antes de que éstas se puedan ejecutar, ¿no? Entonces, quiero compartirles en este momento una estrategia que estamos utilizando ya desde el año pasado en la UGEL 05 y que hemos denominado monitoreo inverso. Este monitoreo inverso consiste en que a través de un drive los docentes puedan ir subiendo todas sus planificaciones, tanto anuales como las de las unidades y también las sesiones. Cuando ya tienen las sesiones, tanto los directores como los subdirectores pueden revisarlas y retroalimentar antes de que estas sean ejecutadas en aula. ¿Qué es lo que se logra? Se logra potenciar la sesión, se logra de que esta sesión no sea luego simplemente vista de una manera, pudiste haber hecho esto, se pudo haber hecho esto, sino que previamente, con una retroalimentación, el docente puede darse cuenta de que, puedo mejorar aquí, voy a implementar esto, la voy a mejorar a mi sesión, porque esa sesión me asegura que esas 2 horas ya no van a ser horas perdidas. Esas horas que voy a aplicar esta sesión van a ser horas ganadas. Voy a aprovechar ese tiempo para que nuestros estudiantes logren aprendizajes. Entonces, les diremos de que esto a nosotros nos ha dado buenos resultados. No les vamos a decir que hemos hecho con el 100% de instituciones educativas y el 100% de docentes, pero ya lo estamos logrando. Estamos en camino, por eso les invitamos a que ustedes de repente puedan comenzar a aplicar. Asimismo, también podemos generar espacios de fortalecimiento y también de intercambio de experiencias, ¿no? Con algunas pasantías. También hemos visto de que en otras UGEL y la nuestra han hecho pasantías ya, no solamente dentro de la institución educativa, sino también entre algunas otras instituciones que han podido participar de aquellas prácticas que han sido buenas, ¿no? Y generar también dentro de la misma institución de repente estas llamadas comunidades de aprendizaje profesionales, donde nosotros docentes nos reunimos. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestra práctica. ¿Pero quién lidera? Lidera pues el equipo directivo. Entonces el equipo directivo es justamente el abanderado en ese momento, el que tiene en todo momento que ir perfilándose para la mejora del aprendizaje, para la mejora de la práctica pedagógica. Por lo tanto, ya debo tener en mente que ellos deben formar esas comunidades de aprendizaje profesionales. Asimismo, debemos lograr que nuestros docentes también desarrollen este razonamiento de creatividad y pensamiento crítico, porque en la medida que ellos lo vayan desarrollando, ellos también van a poder hacer lo mismo con nuestros estudiantes. No es que no lo tengamos, es que todos estamos cada día desarrollándolo más y más. Y necesitamos que ustedes, ustedes directivos, puedan trabajar con nuestros maestros esta barrera que tenemos, porque a nivel de todas las UGEL ha salido de que es una de las situaciones, uno de los aspectos que hasta ahora no se logra en nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos fallando de repente en poder ayudar a nuestros maestros a desarrollar este desempeño. Bien, también integrar la tecnología en la enseñanza de la matemática. Cuando hablamos de integrar la tecnología, no solamente estamos hablando de que si estamos yendo a las aulas de IP y estamos nosotros pasando de repente un video. Estamos hablando de algo más allá. Tampoco no solamente estamos hablando de utilizar un software interactivo. Estamos hablando de algo más allá. Estamos hablando de que pueda ponerse en práctica la competencia de las TICs. Es decir, nuestros PIP ya tienen que tener todo ese bagaje de cómo hacer que nuestros docentes puedan ir desarrollando las capacidades que tiene la competencia. Pero si estamos hablando nosotros acerca de este software de repente interactivo, también considerar de repente lo que ya se ha venido trabajando en años anteriores, que es el Khan Academic, que es de repente también hacer uso de diferentes otros como son el DATQuiz u otro que ustedes conozcan, ¿no? Otras, de repente, software interactivos. ¿Quiénes no han utilizado lo que es GeoGebra, por ejemplo? Ya nuestros maestros se están volviendo cada vez más duchos en ello. Pero es importante entonces que nosotros podamos integrar la tecnología. No basta con que se les diga simplemente ustedes háganlo, hay que hacerlo con ellos, hay que planificar con los maestros. Organizar encuentros y recursos para poder orientar también a los padres de familia en cómo apoyar el desarrollo de las competencias matemáticas
en sus hijos desde el hogar. En primer lugar, sensibilizar a los padres de familia, que esa es una forma diferente de aprendizaje, que no todo se basa y se sustenta en contenidos, que hay otros aspectos que tomar en cuenta, que el desarrollo de las competencias nos lleva a ello, ¿no? Que nos estamos nosotros de repente en estos momentos no abocando tanto a los contenidos, sino que es un medio para poder desarrollar las competencias. Y esto lo deben saber los padres de familia. Entonces, organizar estos encuentros. Brindar acompañamiento y seguimiento a proyectos de innovación pedagógica y de buenas prácticas. Hay que ir identificando en nuestros monitoreos cuáles son esas buenas prácticas, pero potenciarlas. Una vez que ya las hemos identificado, ayudar a que nuestros maestros vayan recogiendo todas sus evidencias, valoremos con ellos el trabajo que van desarrollando. Los maestros es lo más importante que tenemos dentro de las escuelas y ellos son los que nos van a hacer lograr el desarrollo de los aprendizajes. Tenemos otra más que es implementar la estrategia de refuerzo escolar que ya desde años anteriores las estamos trabajando. Ese refuerzo escolar que ha tenido muy buenas experiencias en las instituciones educativas, que los estudiantes sienten que esta hora es una hora en la que pueden participar más abiertamente, donde pueden hacer preguntas que de repente no las hacen en su momento, donde sienten que se les está dando un momento para ellos específicamente, que se sienten apoyados, acompañados. No dejemos de lado nuestro refuerzo escolar, que es sumamente importante. Generar estrategias también para atender la diversidad de acuerdo a las características de los estudiantes. Esto, como ya sabemos, identificar aquellas barreras que le impiden a nuestros estudiantes. Y aquí veamos una relación. Miren, cuando estamos en el aula de IP, yo puedo decir, este problema, chicos, vamos a hacerlo en un Arial 14. ¿Qué estoy asegurando? Que aquellos que no ven bien puedan verlo bien. ¿Estoy dañando a los otros? No, pero estoy favoreciendo a este grupo que no lo ha hecho. Muy bien, ahora no solamente leamos, podemos escuchar el problema. Estoy favoreciendo a los que no pueden de repente leer bien, entonces estamos permitiendo de que ellos lo escuchen. Hay diferentes formas de utilizar la tecnología y esto, miren, es justamente para poder quitar estas barreras para nuestros estudiantes. Asimismo, también debemos implementar estrategias para la atención de los estudiantes que se encuentran en el nivel destacado. Entonces, justamente este año se van a implementar los clubes de ciencias también y es importante que podamos incentivar a nuestros estudiantes, pero eso debemos hacerlo desde la mirada del docente. Debemos conversar, trabajar con los docentes para que ellos puedan incentivar a sus estudiantes para poder integrar estos clubes de ciencias. Finalmente, vamos a ver las últimas ya. Una de ellas es, Ruth, un poquito creo que puedes subir. Listo. Promover la participación en el concurso escolar ONEM y considerarlo como una oportunidad para el desarrollo de las competencias. Recordemos de que ya los concursos no es que simplemente preparemos estudiantes para el momento en el cual se van a ejecutar. La ONEM, como los demás concursos, se vienen trabajando desde el inicio del año escolar. ¿Por qué? Porque es ahí justamente donde vamos a poner de manifiesto qué tanto estamos desarrollando las competencias trabajadas. Aquí hay que hacer un énfasis especial en que no solamente nuestros alumnos sobresalientes en el área de matemática deben participar en la ONEM. La ONEM es un concurso en el cual deben participar absolutamente todos los estudiantes, porque nunca sabemos quién por ahí tiene muy escondidas sus competencias y ese es el momento en el cual estas van a explotar. Entonces, es necesario que invitemos a todos nuestros estudiantes a participar. Por otro lado, hay que implementar el monitoreo, y este es el que yo les hablaba hace un momento, de implementar el monitoreo inverso, ¿no? Con los actores educativos. Entonces, aquí nuevamente hacer énfasis en que esta estrategia, nosotros en la UGEL hemos denominado monitoreo inverso. En este caso estamos hablando, dice monitoreo invertido, pero nosotros lo hemos denominado monitoreo inverso. Y aquí voy a hacer un poquito más de énfasis en decirle de que en muchos casos también hemos tenido la participación, los especialistas, con una mirada en cuanto a sus planificaciones, pero como es función del equipo directivo hacerlo, ustedes lo hacen. Nosotros podemos ir de repente apoyándolos en algunos aspectos. Y por último, vamos a considerar lo que es realizar monitoreos inopinados, ¿no? Recogiendo información de las estrategias que promuevan el razonamiento, la creatividad
y el pensamiento crítico en los estudiantes. Pero además también estos monitoreos de alguna manera van a recoger información acerca de los 5 desempeños de los docentes y para ello pues hay que trabajar desde el comienzo. Ahora ustedes lo que tienen que hacer probablemente es, y ya lo deben haber hecho, identificar cuáles son las necesidades formativas de los docentes para justo esas necesidades formativas comenzar a trabajarlas desde el inicio del año. Es muy importante fortalecerlos a ellos. Si ustedes como líderes pedagógicos identifican las necesidades formativas de los maestros y van directo a ellas, van y las mejoran, es decir, anulamos, ya no tenemos esas necesidades formativas, sino que salimos de ese espacio en el cual de repente no logramos todavía trabajarlas, nuestros docentes aseguran un mejor desempeño y nuestros estudiantes van a lograr los aprendizajes que tanto queremos. Con esto estoy terminando esta parte. Le voy a ceder ahora sí a Ruth ya para la parte final. Y bueno, Ruth, adelante. Muchas gracias, Gloria, por haber compartido conmigo este primer webinar dentro del marco de los webinars que hemos establecido en ese trabajo conjunto y articulado que hemos realizado a lo largo de estos años con las unidades de gestión educativa local, y en este año lo queremos potenciar aún más en este 2024. A continuación vamos a tener algunas preguntas que nos han remitido los ustedes participantes o la han dejado a través también del interno. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. Cuando se planifica una unidad de aprendizaje, ¿puede plantearse el desarrollo de más de una competencia matemática? En diferentes proyectos, cuando presentamos proyectos o presentamos experiencias de aprendizajes, podemos desarrollar más de una competencia matemática. Por ejemplo, situemos en un proyecto en el que le solicitamos a los estudiantes que elaboren en conjunto y proyecten el sueño de su casa, cómo quisieran su casa, dónde la quisieran ubicar. Para partir de ahí, para desarrollar este proyecto, vamos a desarrollar primeramente la competencia en elaborar un presupuesto para esta casa. ¿En qué lugar de distrito la quisieran ubicar? Eso va a demandar el costo por metro cuadrado del terreno que deben adquirir, cómo lo deben financiar. Para eso van a buscar las propuestas de las diferentes entidades bancarias o financieras para adquirir los presupuestos de acuerdo a lo que en ese momento estarían ganando. A la vez, también vamos a hacer uso de la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, porque se va a establecer la forma del terreno que compraría, las dimensiones que tendría, la distribución de los ambientes que desearía para la construcción. Entonces, ahí vamos a utilizar de todas las competencias que me demandan el uso y el conocimiento de las figuras bidimensionales, el área, el perímetro y el volumen. Entonces, espero que con esto pueda haber resuelto la pregunta. Tenemos una segunda pregunta. En una sesión de aprendizaje, ¿cuántas capacidades deben planificarse para su desarrollo? Siempre que nosotros planteemos desarrollar las competencias matemáticas, debemos movilizar las 4 capacidades de la competencia que deseemos planificar. En el caso anterior, decíamos, si queremos elaborar el presupuesto el presupuesto que necesito para construir mi departamento o mi casa, ¿no? Proyectame, o la casa en la que me encuentro en el terreno de mis padres, deseamos construirlas, tendría que plantear primero el conocimiento de los ingresos y egresos que tengo. ¿Cómo lo puedo financiar? Vamos a evaluar el interés al que podría poner, ¿no? Pedir el dinero que necesito, ¿no? Y cuánto esto me va a convertir, cuántas cuotas debería pagar, en cuánto tiempo. Después de ahí debo evaluar, es decir, voy a justificar si es necesario, lo podría realizar y tomar decisiones. Si están viendo en la explicación que estoy dándoles de manera tal vez muy verbal en este momento, vemos que se han movilizado las 4 con capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad. Lo mismo tendríamos si nos ponemos ya en la planificación de lo que requerimos para elaborar el desarrollo ya de la construcción del proyecto de vivienda que tengo o la construcción de mi departamento.
Entonces, la sesión, para eso también entender que en una sesión desarrollamos una actividad, por ejemplo, el desarrollo del presupuesto. Eso no se enmarca solo a las 2 horas que teníamos en una concepción anterior, sino pensamos en el tiempo en el que yo voy a lograr construir ese presupuesto. El presupuesto, la elaboración de mi presupuesto. Entonces, en ese tiempo o en ese lapso, yo estoy desarrollando mis 4 capacidades y voy a tomar también estrategias que me permitan recoger información en cada uno de los momentos que voy a tener. Capaz en una hora, poder recoger información de comunica, en la siguiente hora de cómo elabora sus estrategias y así de esa manera. Por tanto, estimados directores, cuando plantee un docente el propósito de una sesión, ustedes tienen que verificar que en ella se vea que están haciendo, ¿no? O están movilizando las 4 capacidades de la competencia que desea desarrollar. Sí, y Gloria, también, sí, por acá también veo que hay una pregunta en referencia a que cómo se garantiza que realmente se están desarrollando las capacidades de la competencia. Entonces es muy importante, directores, de que nosotros tengamos justamente alguna evidencia de cada una de las capacidades. Si, por ejemplo, tenemos una capacidad que dice representa, veamos, formemos o formulemos una actividad que me permita que este estudiante realmente represente. Si por ahí tenemos argumenta, también creemos una actividad que me permita evidenciar de que justamente el estudiante está argumentando. Entonces, todas ellas, más adelante ya de repente estaremos también en otro momento trabajando con ustedes, todas ellas deberían tener un propósito también interno, cada una de nuestras capacidades, de tal manera que podamos fijarnos actividades que nos representen, que nos evidencie de que justamente ya se está logrando esa capacidad. Porque a veces decimos, sí, efectivamente, lee el problema y suponemos de que ya lo entendieron, pero ¿realmente lo entendieron? Y aquí nos ligamos con comprensión lectora. ¿Cuántos de nuestros estudiantes cuando leen realmente comprenden? De 10, ¿cuántos creen? 2. Entonces, veamos nosotros si realmente este problema de matemática, esta situación significativa o esta situación problemática que se ha presentado, se ha podido entender o no. ¿Cómo nosotros vamos a poder garantizar que este estudiante está leyendo y comprendiendo? Utilicemos entonces estrategias de comunicación. Subrayemos, circulemos, anotemos al costado, podamos ver que el estudiante realmente está comprendiendo el problema. Porque digan ustedes, podríamos ya aplicar estrategias, de repente argumentar, si es que ni siquiera se comprendió el problema. Debemos garantizar entonces que cada una de nuestras capacidades se vayan logrando. Si yo comprendo el problema, realmente lo voy a poder transformar o representar simbólicamente, y ahí es donde el maestro tiene que poner especial énfasis para que pueda decir, sí, lo logró, lo está haciendo, pero no corramos. Cada uno tiene su tiempo. Entonces, veamos, démosles también las estrategias para que nuestros chicos puedan ir resolviendo poco a poco estas capacidades. Al principio probablemente va a ser un poco difícil, pero luego lo van a hacer tan parte de su vida que esto va a fluir solo. Entonces, bien importante es que cada una de las capacidades pueda tener sus propias evidencias para decir que efectivamente se está logrando. Y por acá también veo que nos han preguntado acerca del monitoreo inverso. Esto, bueno, si efectivamente me dicen de que van a tener un poco más de trabajo. Claro que sí, es trabajo, es trabajo. Es decir, ustedes como subdirectores o como directores van a tener que revisar la sesión de su maestro, van a tener que ver que efectivamente se están movilizando las capacidades para lograr esa competencia, que se están proponiendo esas actividades potentes, no cualquier actividad, esas actividades potentes que le van a permitir movilizar estas capacidades. Pero casualmente, miren, en ustedes está lograrlo, ustedes lo pueden revisar, ustedes la van a tener que mirar y decir, sugerir o hacer preguntas a nuestros docentes para que caigan en la reflexión de decir, uy, esto pude hacerlo mejor, esto voy a proponer. Entonces no se olviden que este no va a ser tiempo perdido.
va a ser tiempo fructífero. Ustedes van a tener ese tiempo para poder retroalimentar previamente esta sesión que luego va a dar un resultado excelente. Así que bueno, estimados directores y directores, les animamos a que ustedes se embarquen en este gran, no sé, recorrido que vamos a hacer durante este año. Y bueno, y estamos completamente seguros que va a ser de mucho apoyo para ustedes y para nosotros, porque recordemos que ninguno tiene el conocimiento completo. Todos vamos aprendiendo día a día y de eso y justamente nos valemos. Ambas partes, ustedes con sus docentes, ustedes con nosotros, nosotros con sus docentes y entre todos vamos aprendiendo cada día más porque tenemos algo en mente. ¿Cuál es la mente? ¿Cuál es ese algo en mente que tenemos? Tenemos que formar a nuestros verdaderos ciudadanos, los que queremos que sean felices y hagan feliz a todo nuestro país. Gracias, Ruth. Gracias, Gloria. Y teniendo lo que nos están diciendo, también poder decirles que vamos a tener un correo abierto para las consultas sobre planificación para el desarrollo de competencias. Cualquier consulta, abrimos el correo, ¿no? Que lo estamos copiando también en el chat de la sala en este momento, es correo planificación para el desarrollo de las competencias, donde vamos a hacer consultas de los directivos de las instituciones educativas, ¿no? Una consulta de lo que ustedes recojan de sus docentes, ¿no? De algunas a veces por los tiempos desean alguna consulta, vamos a estar atendiéndolas a través del correo, nuevamente, planificación para el desarrollo de las competencias matemáticas. Muchísimas gracias por su atención y nos encontraremos en el segundo webinar sobre planificación. Gracias.